Diferente. Yo volé todas. ¿Diferentes por qué? La única sola que no volé es la onda de la corriente de Chorro. Después la de onda los 10.000 o arriba de 6.000 metros. Claro. Sí. La he visto, la corrí una vez también. Una vez con avión y otra vez con remolqué un planeador. Pero remolqué un planeador hasta 5.600 metros. El planeador no se dio cuenta que la nube era viajera. Era el 51, era. No se dio cuenta. Claro. Entonces se le fue la nube. Claro. Hasta 5.600. Con un fli, Con un fli. Al techo ya, nada más. Sí, pero como había efecto de onda yo podía seguir ¿Y subiendo. cuál era el origen de esa corriente? Los vientos de la corriente de Chorro, de altura. Después yo volé en González Chávez en onda de gravedad, que el tucumano Berreta, en la revista de Riega, así socarronamente dijo que Dori le llama onda de gravedad. Onda de gravedad se le llama desde el siglo pasado a la corriente ascendente de onda, ¿no es cierto? Todas son ondas de gravedad. Nada más que esa especialmente era la verdadera onda de gravedad que yo volé en González Chávez. O sea, en el perfecto llano. En el llano, cuando las capas de viento se cruzan a diferencias de velocidad, un viento del este y uno del oeste, uno del norte, uno del sur, o del oeste o del este, que se crucen y se rocen, que se rocen a una velocidad determinada, ya producen una especie de rotor, ¿no es cierto? Y sobre ese rotor, si el viento es velósimo, igual que la onda de orográfica. Se repite el proceso de creación de la onda, sí, la formación de la onda orográfica. Eso es lo mismo que la onda orográfica. Ahora, la onda orográfica también es onda de gravedad. Si no hubiera el peso de la atmósfera, no pasa. Por eso es el nombre de gravedad que le llaman, porque está sujeta a una presión de arriba. Sí, era el peso de la atmósfera, el peso de los cuerpos, la gravedad. La ascendente se sube por gravedad también. La corriente térmica, lo principal que tiene es la fuerza de gravedad que la mueve. Él busca el equilibrio, como los líquidos que buscan el equilibrio. Los gases, con las diferencias de densidad, buscan su equilibrio. Claro, ahí actuaría de compensación, porque la gravedad haría descender la masa fría, digamos. Claro, la masa caliente pierde peso. Claro. Entonces, por eso la térmica gira en la superficie, porque el peso inmenso de la presión atmosférica la cogota abajo y se produce el torbellino que da origen a la trombita. Eso es por el peso de la gravedad. De la atmósfera, el peso del aire. Va subiendo, ¿verdad? En espiral, sí. ¿No? ¿Hace una espiral? Es una burbuja muy grande de aire, ¿cierto? Y que tiene acá, en nuestro país, más o menos el promedio tiene 333 metros de diámetro. La térmica, la ascendente térmica nuestra. En Europa, según los lugares, es un poco más. Pero acá el promedio es 333 metros. Digamos, para hablar de una cantidad exacta, la tercera parte es 1.000 metros. ¿Y a qué altura? La altura es de acuerdo a las capas de inversión que hay. O sea, ¿no es que se va abriendo? No. A veces es permanente. Veces es un chorro permanente. Como una columna. Sí, yo he visto durante horas una columna ascendente durante horas. Y cada columna sostener una nube, por ejemplo, durante horas la he visto, ¿no es cierto? Yo he visto todas clases de ascendentes térmicas, ¿no es cierto? Pero el ascendente es un aire caliente que se dilata, pierde peso, y entonces busca el equilibrio y se va arriba y el otro baja. El aire frío baja, como sube, hasta que llega a un lugar que equilibran las temperaturas. Bueno, en las capas de inversión, ahí la onda siempre está por sobre una capa de inversión. Yo he volado ondas a 100 o 200 metros de altura. Sí, a veces baja mucho, ¿no es cierto? Sobre todo a la mañana. La casa, las limitaciones. No se preocupe. El pinche está, digamos, de casa hace más de 2
Ahora sí. Bueno, cuando quieras te hablo. Sí, hablame. Hablé sobre el vuelo de la cordillera, Sí, ¿cierto? sí. En 1956, para octubre, un día nos llamó el brigadier, el que es actualmente brigadier, Amílcar Mario San Juan, ¿cierto? Nos llamó a la oficina, a Ricci, a Guido Ricci y a mí, para que fuéramos a Bariloche a hacer estudios de la onda ahí en Bariloche. Guido Ricci, el padre de Roberto Ricci. Ajá. El padre de Roberto Sí. Ricci. Éramos los dos inspectores, yo era el jefe de inspectores ahí de vuelo sin motor. Entonces nos dijo, bueno, ustedes tienen que ir a Bariloche a hacer estudios de la onda. Usted, Dori, va en el planeador y Ricci en el avión. Y porque hay una comisión del Instituto Aerotécnico de Córdoba, que es de la fábrica de aviones de Córdoba, que está haciendo estudios ahí hace 2 meses. Dice, y ellos no tienen por qué hacer estudios para la aviación civil, nosotros nos tienen que avisar o hacemos en conjunto, pero no ellos por su cuenta, ¿por qué? Así que San Juan me mandó a hacer los estudios. Entonces nos vamos con Ricci y él dijo, no, yo llevo el planeador, dice, con un DC-3. Entonces llevó el planeador. ¿El Buser de Esperanza era? El Sky. No, el Sky, el Sky que teníamos allá en Buenos Aires. Sky 34. 34. Y entonces nos vamos con Ricci en el avión. Hacemos las etapas, la nafta corresponde, nos vamos en el biplano y llegamos a Pala, hicimos noche ahí y a la mañana temprano salimos para Bariloche en el avión. Y cortamos derecho de esa Pala ya. Era la primera vez que nosotros, pilotos de la Pampa, porque en nuestro país la mayoría de los pilotos militares y civiles son pilotos de Pampa, de la planicie nuestra, la gran planicie nuestra. En las montañas no ha habido escuelas nunca, entonces nadie vuela en las montañas, entre las cordilleras. Entonces cortamos derecho y claro, ya cuando íbamos con el avioncito y veíamos las perezas de todas esas serranías que hay de la precordillera y las bajadas, subidas ahí, claro, de repente estábamos volando a 300, 400 metros de altura y de repente estábamos volando a 1000 o 2000 metros de altura. La diferencia del suelo. Claro. Ya nos llamaba la atención a Ricci y a mí. Bueno, quiere decir que yo nunca había volado en la cordillera, ¿no es cierto? Ni en avión. Entonces llegamos a Bariloche, pero yo conocía la serranía cordobesa y alguna otra serranía de acá del país y después de la provincia de Buenos Aires. Esas las conocía al dedillo. Bueno, entonces vamos a Bariloche y cuando llegamos estaba Scheidauer volando en dinámica en el Cerro Villegas. Así que lo vimos, yo conocía el cerro, ¿no es cierto? Sabía dónde se volaba en la dinámica con los planeadores. Así que pasamos por ahí, estaba Scheidauer, lo saludamos, contestó, y nos fuimos al aeródromo que está allá abajo a 4 o 5 kilómetros. Así que todos muy contentos al llegar nosotros y ya el planeador estaba allí, desarmado, así que armamos todo y nos integramos al equipo de los cordobeses, que eran todos de la fábrica. Estaba el ingeniero Suárez, Sánchez, White, un carpintero, ¿no es cierto? Y Scheidauer. Así que éramos todos polovelistas, realmente, ¿no es cierto? Entonces fui. Bueno, ¿qué había pasado? Nada, ellos no habían volado en la onda, hacía 2 meses que estaban y no. Estaban en meta estudio. Entonces ellos tenían que volverse a Córdoba, la comisión del Instituto Aerotécnico. Entonces tenían que llevar algo para justificar los 2 meses de comisión. Eran 5 personas, ¿no es cierto? Y no llevaban nada. Entonces ya Scheidauer había ido con el avión y White habían ido a revisar los pasos, proyectaban hacer el cruce a Chile en planeador, ¿cierto? Eso ya inclusive habían ido
Y llegaba un día fue en planeador, también hasta ahí, hasta el Cerro Catedral. Y que aterrizó de emergencia ahí en Yau Yau, en el casino. Sí. Bueno, la cuestión es que estaban con el estudio hecho de cruzar la cordillera. Nosotros llegamos, armamos la máquina, al otro día o a los 2 días salimos a volar, entonces nos vamos a volar en la dinámica del Cerro Villegas, el ala y yo. Y claro, yo entonces, con un poco superior mi máquina al ala volante, que era un poco superior, entonces yo estaba más arriba y entonces exploraba la zona hasta que encontré la onda, ¿cierto? La corriente ondulatoria que se forma siempre ahí adelante del Cerro Villegas. Y bueno, enseguida, claro, empecé a subir, enseguida avisé por radio a tierra, y de tierra le avisaron a Scheidauer. Y bueno, subimos 3.000 o 4.000 metros, Scheidauer subió con casi 5.000 metros, pero se largó en distancia. Scheidauer estaba siempre con la obsesión de hacer los 300 kilómetros para el C de Oro. Entonces, apenas tuvo 5.000 metros, se largó hacia la Patagonia, ¿no es cierto?, hacia el desierto, y a los 50 kilómetros ya tuvo que aterrizar, porque como hay ascendentes muy fuertes, también hay muy fuertes descendentes, ¿no es cierto? Así que después ya se vio que iba a quedar en medio de los Churquis, y aterrizó ahí en el Paso Flores, a 50 kilómetros del aeródromo, ¿no? Bueno, así que ya por lo menos encontramos la onda, ¿no es cierto? Y pero al otro día salimos a volar y ya Scheidauer quería ir a Chile. Scheidauer es muy deportista, es un hombre piloto extraordinario, ¿no es cierto? Y un gran deportista. Pero él ya él quería ir a Chile. Y era la justificación que ya habían pensado todos ellos. Pero a mí no me dijeron ni una palabra, no, nosotros queremos justificar nada. Acá, no, nada. Bueno, entonces salimos un día y yo le digo a Risi, no querido, yo como está el día, se va a poner feo. En la cordillera se ve limpia y de repente se empieza a formar nube, pero el que es muy avesado con las cuestiones de la meteorología, sobre todo de la aviación nuestra, uno le mira el aire y le ve una brumosidad, está diáfano, está el sol, está pleno, pero uno se da cuenta que algo puede pasar. Entonces yo dije a Risi, mira, se va a hacer tormenta en la cordillera, así que yo no voy. Yo salgo, voy a volar 2 horas, pero yo aterrizo acá. Efectivamente, salimos a volar, empezaron a pesar nubes en la sierra, allá en la cordillera, ¿no? Una nube, otra nube, y bueno, me voy a acordar, estaba llena de nubes, y allá, en invierno, porque era octubre, era invierno todavía, nieva, no llueve, claro. Cae el agua, cae nieve claro, por el frío de la altura. Entonces, él estuvo volando ahí entre la nieve por el Cerro Catedral y eso, y se volvió. Yo no llegué hasta allá, volví al aeródromo y aterricé a las 2 horas. Y él tuvo que aterrizar allá en Yau Yau, bueno, Macanudo. Pero al otro día o a los 2 días, efectivamente nosotros estábamos en un hotel de la ciudad, y todas las madrugadas, al levantarnos, lo primero que hacíamos, Scheidauer y yo, íbamos a la azotea del hotel. Miramos el lago, la cordillera, ¿viste? Cuando está clareando el alba, ¿no? Y entonces ya tenemos el panorama, el primer panorama, ¿no? Entonces, ese día dijimos, hoy es el día. Sí, no había nada de viento, la noche fría, ¿no es cierto? El día diáfano, entonces uno sabe que cuando el sol calienta, va a ordenar el movimiento térmico, ¿no? Entonces vinimos y dijimos, muchachos, bueno, hoy es el día, bla, 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 así que desayunamos y empezamos a hacer las compras y nos disparamos para el campo como todos los días. Íbamos desde temprano para ver qué remolque hacíamos, si volaba en térmica, volaba en dinámica, o si avistamos, había alguna nubecita de onda en la inmensidad de la cordillera, ¿no es cierto? Porque no es fácil agarrar la onda, hay que hacer grandes remolques, largos. Claro, no es para los mismos deportistas, tiene que o tener mucha posibilidad económica, o si no, un equipo que dice, bueno, vamos a volar a Mendoza, a Neuquén o a Tierra del Fuego, apoyo, sí, es costoso, y hay que esperar tiempo.
porque a lo mejor en 15 días o 20 días no pasa ninguna, no hay movimiento ondulatorio, así que no es fácil para los deportistas. Bueno, macanudo, entonces ese día nos dimos cuenta, nos vamos al campo, a las 10 ya nos fuimos ya, y a las 11 teníamos todo preparado, se toma mate, se ajustan las cosas y el equipo. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo digo la verdad, no es ninguna ampulosidad mía. Shade tenía todo un equipo maravilloso de emergencia, por si hay que, porque estaba muy acostumbrado él a romper máquinas, a aterrizar en cualquier parte, y después hay que llevarlas, porque ha roto muchísimas máquinas, ¿no es cierto? Yo nunca rompí una. Entonces, tenía pistola de señales, la supervivencia llevaba todo. Yo no llevé nada. Inclusive le dije a Reci, no, yo me fui de traje y corbata, porque yo sabía que iba a tener que andar por Chile haciendo gestiones allá, porque al irnos, el asunto era así. Yo le dije a Ricci, cuando vamos hasta antes de salir, Ricci arrimó el avión a las 11 de la mañana, por ejemplo, y nos pusimos a conversar. Y me dice, así que te vas, me dice, ¿te vas a ir? Me dice. Digo, sí, Ricci, yo aterrizo en Chile. Ahora vos perdoname que yo te deje, y que el director me perdone, que era San Juan, que yo me voy a Chile. Yo hoy me voy, porque no voy a estar yo argentino, con todo un equipo de argentinos que estamos preparando para que el señor Scheidauer, que es alemán, cruce a Chile, y nosotros 7 argentinos estamos meta a mirar cómo él se va y como todas las cosas que hace. No. Entonces yo, si ustedes van a hacer todo eso, digo, esta gente va a hacer todo eso, entonces yo voy y aterrizo en Chile. Voy a tener la absoluta seguridad que yo aterrizo. Y que me perdone San Juan que me voy sin permiso. Porque yo sabía que irse sin permiso tiene sus bemoles, las bemoles internacionales, ¿sabes? Que no se hace aduana, no se avisa. Bueno, macanudo. Salimos y salgo yo primero, corto a 300 metros, 4 metros y medio de ascendente, 3 virajes, 600 metros, y en 600 metros se hizo 6 metros. Esta era la primera técnica, mediodía, cerca de las horas de mediodía, cerca de las 12. Entonces, 6 metros por segundo se va achicando el aeródromo cada viraje que uno da, ¿no es cierto? Entonces veo todo abajo, como lo remolca, como corta Scheidauer en el mismo lugar. Mi avión de remolque corrió más o menos 1000 metros, digamos, sobre pista, 1000 metros, faltaría unos 500 metros más para el lago, y ya empezó a virar con más de 100 metros de altura, porque estaba toda la zona del aeródromo, era todo un ascendente, ya estaba subiendo toda la ascendente del aeródromo. Y entonces empezó a virar, y antes de medio viraje ya tenía 300 metros de altura. Ricci me dio vuelta la cabeza, me miró como diciendo, fíjate que hacer cómo subimos. Entonces yo corté, ¿no es cierto?, 300 metros, y viré. Él se va para abajo, y yo doy 2 o 3 virajes, veo que remolcan a Scheidauer, corta Scheidauer abajo mío, pero yo para esto yo ya tendría 700, 800 metros de altura, o 1000, ¿no es cierto?, a 6 metros por segundo, viste lo que se sube cada viraje. Bien, entonces el viento empujaba un poco del noreste, así que teníamos hasta viento favorable, que allá es muy común el viento del oeste, sobre todo por el Pacífico, ¿no es cierto? A medida que calienta la temperatura del suelo, el aire frío que está en el Océano Pacífico, empuja y se mete como brisa de mar. Y entonces eso es permanente. Y como estamos en las latitudes altas, allá ya más cerca del polo, entran los vientos del sur y se meten como del sudoeste, y así que ahí es muy permanente el viento del oeste, ahí, ¿no es cierto? Bien, así que tiraba para ahí, así que era papita para el loro, porque íbamos fácil. Y bueno, empiezo a subir, y cuando yo estaba arriba del lago ya virando no con ningún esfuerzo, una térmica más vale amplia, ¿no es cierto?, no muy escarpado, con 6 metros por segundo clavado. Entonces
cuando estaba virando así, siempre que lo veía llegar una de esas, miro así, no lo veo, pero veo todo el agua, ¿no es cierto?, sobre el lago, pero veo un punto negro que estaba virando en la térmica, un pájaro, ¿no? Y yo he volado con toda clase de pájaros en el país. Y yo en principio pensé que era el congo, un pájaro de acá de Córdoba, que es de estas regiones, que es muy termiquero, un pájaro negro. Una especie de cuervo grande. Sí, una especie de cuervo. Congo se llama. No, congo. Congo. Bueno, entonces yo creí que era un congo, la misma pinta, negro, ¿no es cierto? El águila no era, porque el águila la conozco, he volado mucho con las águilas de la sierra, ¿no? Entonces, pero cuando ya estaba a 100 metros más o menos, le vi el cuello blanco. Entonces dije, es un cóndor. Entonces, 2 o 3 virajes, yo lo veía en una parte del viraje, y yo veía cómo subía, claro. Ellos viran en el centro de la térmica. Extraordinario, el vuelo del cóndor es una precisión de ubicación. Entonces, en el próximo viraje yo ya vi que a 100 metros, ya cuando lo distinguí que era un cóndor, digo, qué espectáculo verlo, ¿no es cierto? Yo conozco muchos pájaros, los he seguido en planeo, acá en Córdoba, en la sierra los he seguido. Y en el próximo viraje, cuando yo pensé que ya lo estaba desesperado para ver en dónde aparecía, aparece de frente mío. Yo digo la absoluta verdad. Yo lo vi más o menos entre 15 y 20 metros de distancia. Y claro, él viraba a la izquierda, y yo también, pero con centros de giro. Él quizá estaría más exacto en su girar en la térmica. La cuestión es que de frente lo veo. Cuando lo veo venía totalmente perfilado, o sea, las patas atrás, el pico adelante, bien las alas así, era un espectáculo. Pero yo me di cuenta que venía muy en dirección a mi máquina, a mi cabina. Eso fue más o menos, yo pienso, en 1 segundo o 2 a lo sumo. Yo lo vi perfilado y yo también me di cuenta que íbamos a chocar. Yo pensé que chocaban, pero yo tiré la palanca atrás y di alerón para levantar el ala y tiré la palanca, pero yo sé que hay un efecto, un retardo, hasta que los mandos actúen y que el viento mueva la máquina y todo, pasa una fracción de segundo, medio segundo o 1 segundo. Así que yo hice lo que podía, pero yo vi que venía perfilado y se puso todo de ancho. Todo el ancho, todo así. Frenó Todo. Y sacó las 2 garras adelante, así, como si viniera patinando. Y todas las plumas le volaban, porque había puesto todo el ancho de ala. Más o menos, por lo menos es este ancho de ala. El cóndor es un pájaro que debe tener entre 2,50 y 3 metros de envergadura. Así que tiene esto o un poco más. Y un ala así, ¿no es cierto? 2 alas de evidente tamaño, plumas blancas abajo y cuello blanco. Y las garras adelante, el pico y todo bramando, ¿no? Entonces yo hice lo que podía. Como él ya, como si iba a agarrar a la máquina, ¿no? Así que yo vi inminente el choque. Pero ¿qué hizo? Cuando estaba más o menos a 8 metros o 5 metros, se hizo una pelota. Instantáneamente se arrugó todo, cerró las alas y se fue para abajo así como una pelota negra y pasó más o menos cuando mucho a 1 metro del fuselaje. Así que el instinto de él, yo intenté, pero nada más, pero él, con todo el instinto, él sabía todo lo que había que hacer. Primero pensó que iba a chocar, sacó la jarra, frenó todo, pero después entonces ya vio que chocábamos y pasó así para abajo. Bueno, eso, una visión, tengo la película, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Y pregunten a los que me han oído este relato, siempre es el mismo relato. Así que yo no agrego ni nada. Tal cual, la imagen del cóndor es una visión porque me quedó una impresión bárbara. Ustedes se dan cuenta que apenas se fue para abajo, el corazón me hizo tum, 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 ¿cierto? Y claro, el impacto de un bicho de sol. Claro, y estaba a más de 2.000 metros de altura ya virando, ¿no?
Y entonces me viene la imaginación, y entonces pensé todo, el tipo cómo se defendió con todo su instinto, él sabía todo lo que había que hacer, y yo hice todo, pero la máquina todavía seguía, no había reaccionado. Quiere decir que es superioridad del pájaro al hombre, ¿no es cierto? Pero el espectáculo era lindo. Ahora, lo interesante que, claro, yo al seguir volando, enseguida pensé, guarda, hay que tener cuidado. Y yo me di cuenta, sí, yo pensé, yo soy un poquito, digamos, bohemio, medio poético, lo que ustedes quieran decirle, pero yo me sentí tocado por los hados. O sea, el cóndor había volado conmigo, pero me había dicho cuidado. Así que tuviera cuidado cuando fuera por ahí, porque, claro, hay ascendente muy fuerte y descendente muy fuerte. Entonces, ir, pero con cuidado. Yo tenía toda la confianza de que iba a Chile y todo. Bueno, y sigo virando y la térmica llegó a 2.600 metros y el barómetro en 6 metros hasta la nube. La única nube que había de este lado y que yo llegué era apenas una gasa de hielo, nada más, porque en cuanto toqué la gasa esa que yo no la veía, cuando llegué a esa gasa que era como si fuera un cirrus, era todo hielo, porque el planeador tocó y se quedó blanco todo el planeador, ¿no es cierto? Entonces que saqué la mano para el coso y limpié el parabrisas y la nube no estaba, porque era una gasa nada más. Claro. ¿Y era una gasa, 2.600 metros. Bueno, Macanudo. Altura. Y los picos, las montañas ahí tienen 2.000 metros de altura de promedio, salvo el Tronador que tiene 3.500. Todos los demás picos tienen 2.000 metros. Entonces, yo con 2.600 metros de techo, de plafón térmico, ¿no es cierto? Yo sé que las térmicas aquí en el llano llegaban a esa altura, y en las montañas puede ser más altura, que después fueron siempre 2.600 metros. Únicamente en el Tronador hubo la térmica esa del cajón del río Perulla, subió a 3.600. 1.000 metros más. Claro, o sea, cuando dices altura te refieres al nivel del mar, ¿no es cierto? Allí el nivel del suelo. Del suelo, por eso, ¿cuánto debe sumarle entonces el nivel de partida? Hay 400, 500 metros más. 400, 500. Así que, digamos que da 3.000 metros el plafón térmico sobre el nivel del mar, la altitud. Y sobre la montaña eran 4.000, sobre el Tronador, porque es un macizo muy grande. Entonces hace una gran superficie, tiene 3 picos el Tronador, entonces una gran superficie maciza más elevada, entonces levantó ahí el plafón 1.000 metros más, que de ahí ya. Bueno, entonces, después del pájaro y la nube, lo ubico bien, viro y doy un viraje, y lo veo a Jeddah y Jeddah venía subiendo, entonces ya le hice coordinación y salí rumbo a la ciudad de Bariloche, para no volar sobre arriba de todo el lago, para recostarme a la izquierda, buscar continente, ¿no? Bueno, entonces yo iba lento, esperando, y después Jeddah, entonces venía Jeddah, la máquina de Jeddah siempre volaba entre 100 y 200 metros más bajo que la mía, porque es inferior, ¿cierto? El mando del leve. Entonces, volamos en dirección a Bariloche, cruzamos Bariloche, fuimos hacia el Cerroto, o sea, todo el faldeo del Cerroto, que es donde está la ciudad de Bariloche, hay otra vez térmica, ¿no es cierto? Otra vez, con 2.000 metros otra vez arriba, otra vez los 6 metros. 6 metros, las térmicas tenían 6 metros. Térmica perfecta, sí. No, lo único que rompe, la desprende a la térmica, las diferencias de las laderas, porque diferencia de presión atmosférica de aire, o el lago, o los bosques, las sombras, ¿no es cierto?, son los fríos. O sea que arriba de los lagos hay grandes cantidades de aire frío, ¿no es cierto? Entonces si acá hay piedra o arenales, se calienta mucho, entonces todo lo que vaya contra esa zona fría es como si fuera toda una pared. Entonces todo el aire caliente se desprende más fácil, o sea, se forma el desequilibrio. Entonces en el faldeo del Loto otra vez la misma térmica, 2.600, ya volamos más juntos con Jeddah, digamos, más cerca siempre,
y de ahí nos fuimos al Catedral, al Cerro Catedral. En planeo, siempre separados, digamos, ¿no es cierto? Barriendo por si él encuentra yo encuentro. Ahora, no nos podíamos comunicar por radio nosotros. Mi aparato tenía muy poco alcance, a los 20 kilómetros ya no me comunicaba más con tierra, y antes por tierra me comunicaba con tierra y de tierra él tenía otra clase de aparato. Bueno, así que él siguió comunicando hasta casi las montañas con la tierra, ¿no es cierto? Pero no teníamos comunicación con Cheidauer y no habíamos preparado nada, ni habíamos dicho vamos a volar así, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, nada absolutamente. Ahora, lo que él ya conocía que tenía algunos lugares de emergencia en algún lugar, él los había sobrevolado con avión, había ido a estudiar el cruce. Y dice que la había ido en autos también. Sí, yo no sabía absolutamente nada. Claro, ya había todas las precauciones. Claro, entonces vamos al Catedral, llegamos a la falda del Catedral, que es una pintura en invierno, la montaña marrón y blanca del hielo y abajo los bosques y todo, es toda una pintura. Llegamos en planeo, que veníamos de ahí, de Cerro Otto, nada, y lo recorrimos en dirección al Cerro López, por las canchas de esquí, yendo para el lado de Yau Yau, y perdiendo altura ya a menos altura que los picos, a menos de 2000 metros, digamos, ¿no es cierto?, sobre el nivel de mar. Entonces, en los picos, tratando de ver, uno pasa en unas piedras inmensas, son que parecen de lejos, parecen cascotitos, pero no lo pasa por pegar de la gente, un miedo que te pegue una de esas en la punta de ala, ¿no? Pero no había dinámica, el viento era muy tenue, no había. Entonces encontramos térmica otra vez ahí adelante, viramos y subimos sobre el Cerro Catedral, digamos, sobre las canchas de esquí, sin llegar al López. Y ahí tomamos altura otra vez, y 2600 metros. Pero ya arriba de la cumbre del Catedral, ya del otro lado del Catedral la térmica estaba. Entonces yo dejo ya con esa altura, que ya iba cesando la ascendente, la velocidad ascensional, y entonces planeo ya con esa altura para ir hasta el Cerro López, en rumbo norte, para después ir del Cerro López al Cerro Capilla y pasar por todo el brazo Gres del lago Nahuel Huapi, que es donde van las lanchas y donde van en cualquier apoyo, en caso de que haya que acuatizar, porque había que acuatizar, y bien cerquita de la orilla hay que acuatizar, porque si no te las. Entonces, bueno, voy, y al final miro acá, miro allá, Cheidauer, no lo veo, entonces viro para ver dónde está Cheidauer. Y miro, no lo veo, y lo veo allá en dirección al tronador, era casi un puntito, la máquina allá abajo, porque yo con la altura, él planeando hacia abajo, entonces lo veía bajo, casi a la altura de las cumbres, lo veía yo abajo, iba derechito hacia el tronador. Él ya había calculado que desde esa altura él aterrizaba del tronador, ya ahí es Chile, entonces él aterrizaba en el territorio chileno, donde está el río Peulla, digamos, ¿no es cierto? Entonces él ya se largó. Como no nos podíamos avisar, entonces yo dije, no, yo seguí mi plan. Digo, me voy a Cerro López y yo tengo que ver si hay ascendente en las montañas. No vaya a ser que sea de acá, casi del llano, y en los faldeos estos hay y después en las otras no hay. Entonces me fui al López, que está frente a Yau Yau, el Cerro López, y también otra térmica. Ahora, lo interesante era esto. En el Catedral encontramos la térmica delante, sí, pero íbamos siempre pegado al cerro, y después la térmica pasaba y seguía subiendo atrás del cerro, ¿no es cierto?, toda la ascendente. Cuando voy al Cerro López, era lo mismo. La ascendente, ahí al costado, se veía la punta de la montaña, y la ascendente se iba por atrás de la montaña, y atrás de la montaña estaba la ascendente. Ahora, la ascendente del Cerro Catedral, del Cerro Otto, del Capilla y del Tronador, todas tenían arriba de 10 metros por segundo, porque mi bariómetro tenía 8 metros por segundo y se puso a tope y nunca osciló que bajaba de 8 metros. Así que siempre estaba pegada la aguja arriba, o sea
que siempre era muy por arriba de 8 metros por segundo el ascendente. ¿Y muy turbulento? Sí, las térmicas en la montaña allí eran muy turbulentas. En cada pico había una sola térmica. En el Tronador fuimos del lado del sol, o sea, donde nace el río Peúlle, el cajón del río Peúlle, que ahí pega el sol. Es el único lugar donde puede haber ascendente. Si el sol pega a la roca y la calienta, que se calienta el aire, si no, no. Claro. Del otro lado no hay. Entonces en cada montaña había un ascendente, pero era un chorro permanente como si fuera un soplete, y atrás del pico. Todo el caldeamiento de la ladera, ¿no es cierto?, del aire caliente de la ladera, pasa alrededor del pico y de atrás era un chorro permanente así. Y muy turbulento. No se puede volar el planeador, esos tipos de planeadores, no se podían volar con una sola mano. Había que agarrar el bastón con las dos manos y apoyar los codos todavía ahí, para tener el comando, porque es muy rafagoso. Hay que averiguar por los pilotos que han volado en las cordilleras de Estados Unidos o allá en los Alpes y eso, todos dicen lo mismo, ¿no es cierto? No como el chileno, que pasó con una suavidad extraordinaria, claro. Pero ellos lo que pasaron a remolque, no pasaron volando en térmico, ni cerca, ni en onda ni térmico. Ellos pasaron a remolque, cuando estaban cerca de Mendoza, se largaron y fueron en planeo. A mí, sí, porque a mí me contó el piloto, pero me contó el relato, que se equivocó 2 veces, y me decía íbamos por acá, íbamos por allá. Y entonces dejó de contarme el piloto cuando me contaba, porque se dio cuenta que no me podía decir a mí cosas, y dice, bueno, después te voy a dar el escrito. Y después salió publicado. Sí, eso, sí, porque en Rafaela, en el campeonato, él fue allí al campeonato cuando se hizo el campeonato. La Grecia, ¿no? Sí, Aravena. Bueno, la cuestión es que no, en la cordillera las ascendentes son muy poderosas y son muy turbulentas. Son como soplete en cualquier cordillera, porque la altura, hay que saber primero de corrientes ascendentes. En la altura de las montañas, cuando las montañas están 2, 3, 4.000 metros de altura, en las cumbres nevadas, ¿no es cierto?, estamos en las temperaturas de 0 grados. Ahí hay todo el aire que se calienta en la roca de abajo, encuentra todo aire frío, entonces hay una diferencia tremenda de temperatura, y se hace una... es un chorro. Entonces, eso es muy rafagoso, y es así. Por ejemplo, yo... cuando ya entré en el Catedral y vi eso, ya empecé a volar correctamente, apenas si pude sacar la fotografía de mis chiquitos, de la cartera, saqué la fotografía y la puse en el tablero, para tener cuidado. Mis chiquitos tenían 3 o 4 años, eran pibes, para que yo tener cuidado, ¿viste? Como dicen, viéndolo a ellos. Sí, viendo a ellos, para que me cuidaran. Entonces, yo lo que tenía miedo era el plano estabilizador, porque la máquina vibraba mucho y se movía mucho el plano estabilizador de cola, sobre todo en esos planeadores largos, así, ¿no es cierto? Y se movía toda la burbuja de adelante, la cabina se movía así, quiere decir que se reviraba la cola, ¿no es cierto? De la fuerza que había que hacer con el timón y con el plano de profundidad, ¿no es cierto? Había que tener la máquina lo más quieta posible. Y lo mismo el alerón. Había tratado de no moverlo al alerón, para que no empezara a bailar, para que no flamee ni nada. Así que las térmicas, 10 metros por segundo, porque el bariómetro cuando se pega a 8 y en ningún momento hace una señal que bajas a 7, era siempre arriba de 8, pero la seguridad era estar en la térmica. Vos no podías estar volando en la montaña y queriendo disparar esa térmica. No, hay que seguirla volando porque ahí está el secreto, ¿no es cierto? Claro. Entonces en cada montaña había una. Así que después que volé sobre el López, fui al Capilla, exactamente lo mismo, del lado del sol,
la ascendente, atrás de la montaña la ascendente, era un soplete neto, y después de ahí sí me fui ya, porque ya había pasado todo a la orilla del lago de Bariloche, sabía que van las lanchas, y corté ahí sobre Laguna Fría, fui derecho al Tronador, y ahí otra vez otra ascendente. Ahora, después del Capilla, antes ya de llegar al Tronador, yo me la pasé buscando a Scheidauer, porque yo lo conocía a Scheidauer como es, de temperamental y que se larga y va. Digo, si se ha tenido que aterrizar por acá, después ¿cómo lo buscamos? ¿Cierto? Así que yo fui medio vuelo buscándolo a él. Encontré la térmica ahí, subí muchísimo, subí hasta 3600 y después ya estaba con esa altura aterrizado en cualquier parte ahí del Pacífico, a la orilla del mar, ¿cierto? Pero estaba todo cubierto, Chile estaba todo cubierto de nubes. Pero ahí en toda esa zona todavía no había nube. Bueno, así que yo empecé el planeo y a descender sobre el terreno chileno con 3600 indicados y a nivel del mar estaría a 4000 metros. Yo hago casi viento de cola, entonces tengo para hacer 100 o 200 kilómetros. No, en realidad kilómetros para hacer un planeo. Pero no, yo voy y lo voy arriba de la cerro, arriba de la serranía que estaba muy baja, porque yo volé siempre en Chile por arriba del plafón, porque cuando encontré el plafón allá estaba a 600 metros en Chile, ya lo encontré en los campitos. Bueno, entonces voy buscando, me fui al sur del Cerro Puntiagudo, también al sur del cerro, o al sudeste del Cerro Osorno, el volcán Osorno, que es un helado negro y blanco, a veces hermoso. Así que di toda la vuelta y ya cuando llegué al Lago Yanquihue, que había pasado el lago de Todos los Santos, la Sierra Santo Domingo, y ya había algunos campitos, yo ya estaba tranquilo, llevaba 2500 metros de altura todavía, pero estaba a 20 o 30 kilómetros de Puerto Montt, a 15 o 20 kilómetros. Así que yo podía llegar. Entonces me voy al volcán Calbuco, que es el último. Está a 10 kilómetros de Puerto Montt ya, ¿no? Y abajo todo nubes, ¿no? No veo el mar. Entonces sigo mirando, ¿no? Voy haciendo eso y mirando siempre para ver si lo veía Scheidauer. Y da la casualidad que veo el ala volante que entra a un campo a la orilla del lago Yanquihue. Veo que entre el ala volante sobre el terreno verde, veo el ala inconfundible, la veo aterrizando, ¿no? Entonces digo, bueno, yo seguí para Puerto Montt. Digo, bueno, ya voy a tener que perforar, mientras yo vea entre nubes que pueda perforar. Pero cuando llego hacia las faldas del volcán Calbuco, me doy cuenta que no habíamos combinado ni una palabra con Scheidauer. Me doy cuenta recién también yo de que Scheidauer iba a decir una cosa y yo me iba a decir otra. Entonces me volví y llegué arriba de Scheidauer con 1700 metros indicados, o sea, 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces miro el panorama y claro, digo, tengo que aterrizar con él. ¿Qué voy a hacer? Me puedo arrimar hasta Puerto Montt, pero ahí hay un campito, está lo más bien. Así que cuando saco frenos, bajo, interminable para bajar de esa altura, yo cuando querés bajar. Bueno, al último, cuando observo bien, Scheidauer estaba conversando con dos personas ahí y había un auto también. Entonces, ya con 300 metros empiezo a hacer looping yo, ¿no es cierto? El silbido del planeador, entonces los tres miraron. Entonces yo le hice unos saludos y bueno, le hice unas medias vueltas y entré al campito. Y todo acá era bosque, todo bosque, ¿cierto? El campito tenía 300 metros de ancho por 600 de largo. Era el primer campo que había de la cordillera hacia el mar, el primer campo. Entonces, todo acá eran bosques, pero allá, acá en nuestra cordillera, muchas veces hay quemazones. Entonces estaba todo rebrotado el bosque, pero todos los palos salían de todo el follaje verde. Eran todos, así que cuando fui a hacer la entrada al campito, con freno y todo pasaba bien arriba de los palos, eso te impresionaba, ¿no? Bueno, igual aterriza ahí al lado de Scheidauer,
y los señores, y cuando yo estaba arriba, me pareció que Scheidauer estaba conversaba con la gente y estaba así. Y efectivamente me dijo que él estaba de él en mirar a ver si me veía, porque si Dori que no viene, se habrá quedado allá en la cordillera. Así que él preocupado también por ti, ¿no? Bueno, así que aterrizo, bueno, bajo, ¿quiénes eran? El señor que había llegado en auto era el alcalde del lugar. Ahí pegado a la casa de él y al campito había un pueblito, un villorrio, una villa, Ensenada. Así que había un puesto de carabineros, un hotel que era para verano, el hotel, un inmenso hotel de madera. Entonces, bueno, macanudo, ¿qué había pasado con estos dos señores? Estos dos señores eran el alcalde y el otro era el dueño de un teatro de Puerto Varas. Es otro pueblito que está ahí a 15 kilómetros, otra ciudad, ¿no? Puerto Varas y Puerto Montt, son dos ciudades ahí cerca. Entonces venían de Puerto Varas, venían a la casa del alcalde, y dice que cuando venían andando en el camino pavimentado, hasta ahí era pavimentado, hasta justo ahí, vieron que pasó una cosa volando así que aterrizaba. Y la ala volante, vista así de costado, sin cola, y con la cabina así, es un plato volador. Hay que ver las fotos de costado, es un plato volador. Dice que pararon el auto, frenaron y se quedaron mudos los dos hombres grandes, ¿no es cierto? Y cultos, sí. Se quedaron mudos. Y después vieron que se levantaba la cabina y que salía un tipo y que un ser humano que se interesaba. Llegaba la nave con un mameluco así todo medio caqui de eso, de página. Así que bueno, entonces pusieron el coche en marcha otra vez y fueron ahí. Se animaron. Y para colmo, esa región ha habido una gran colonia alemana del siglo pasado, así que hablaba alemán y se consideraba que estaban hablando en alemán. Nos invitaron enseguida a la casa ahí, que estaba a 30, 40 metros estaba la casa, enseguida hasta champán, nos convidaron con champán, festejamos el aterrizaje, ¿no? Bueno, entonces, dije, bueno, llegó, hay que avisar a la base aérea, porque hay una base aérea, Chamisa, entonces había que avisar. Y entonces le dije, mire, tenemos que avisar acá a la escuela de aviación o a la base militar, digo, que hemos aterrizado de emergencia, porque tenemos que decirle algo, que hemos venido. Yo no sabía qué había hecho ciudad, pero digo, nosotros estamos haciendo estudios allá, pero los vientos nos trajeron acá y tuvimos que aterrizar en el primer campo. Y dice, bueno, no hay puesto de carabineros, hay teléfono, vamos. Entonces fuimos a los carabineros, ya vamos por teléfono a la base aérea, y de la base aérea yo me comuniqué con el oficial de guardia y dije, vea, somos argentinos, estamos volando en planeadores y el viento nos desacomodó, entre la montaña encontramos un campito acá en Ensenada y hemos aterrizado acá, 2 planeadores. Bueno, muy bien, dice, bueno, macanudo, dice, ahora después le van a dar orden los carabineros. Entonces hablan con los carabineros, qué sé yo, se ve que hay un conciliábulo de la base militar, y dicen presos, tienen que quedar presos porque han venido sin permiso. Pero entre el alcalde y los carabineros gauchos nos hicieron ir al hotel, así que nos quedamos en el hotel muy cómodamente hasta que al otro día vino el jefe de los carabineros de Puerto Montt a hacer el enlace, qué sé yo, ¿no es cierto?, para hacerle una especie de sumario, mientras nosotros despachábamos telegrama a Bariloche, desde ahí. Ahora el telegrama para ir a Bariloche tuvo que ir hasta Santiago de Chile, quedamos a 1000 kilómetros, de Santiago hasta Buenos Aires y de Buenos Aires hasta Bariloche. Así que tardó 24 horas el telegrama. Así que recién